Buenas noches, otra vez. La vez anterior les me jugué diciéndoles que la prédica me había dado palo. Y era mentira, era jugando. Pero esta sí me dio palo. Esta sí, de verdad. Yo la titulé La integridad nos hace sabios. Quiero leerles un momentico el concepto de lo que es la integridad, porque yo creía tenerlo bien clarito lo que era, pero no lo tenía clarito como el agua, no lo tenía. Entonces, por si acaso ustedes también tienen un poquito de confusión o lo confunden con otra cosa, aquí va a quedar aclarado. La integridad es la capacidad que tienen las personas de comportarse siguiendo sus principios y sus valores y de la forma más correcta posible en distintas situaciones o en todas situaciones. Además, íntegro se utiliza como sinónimo de completo o entero, puesto que no le falta ninguna parte o cualidad. Entonces, la integridad es algo que va en nuestro comportamiento, en nuestros principios y en nuestros valores. Allí lo podemos reflejar. Un individuo tiene integridad cuando lo que dice, lo que piensa y lo que hace tienen un mismo sentido y son coherentes entre sí. Por ejemplo, lo que hablaba el pastor. Tú no puedes ir a predicarle a una persona de que no fumes, no bebas, ¿verdad? Si tú después lo vas a hacer. No concuerda lo que estás diciendo con lo que estás haciendo. Al igual que dice que lo que piensas también. Muchas veces podemos creer en algo. Yo puedo decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero entonces no voy a la iglesia. Eso no va, una cosa, no tiene sentido. Porque si tú dices que crees en Dios, tú debes buscar a Dios. Entonces, recuerden esto siempre. Lo que piensas, lo que dices y lo que haces tiene que ir todo en un mismo sentido. La sabiduría, acuérdense que estamos en la serie de sabiduría, y la sabiduría y la integridad van de la mano. Como la prédica que nos trajo el pastor no hace mucho de que una cosa lleva a la otra, pues con la sabiduría y la integridad es así. Una cosa te va a llevar a la otra. La sabiduría te va a llevar a la integridad. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí podemos ver que una cosa nos va a llevar a la otra. La sabiduría nos las va a dar el temor a Jehová, y tener temor de Dios nos va a llevar a ser personas íntegras o intentar ser personas íntegras. La sabiduría y la integridad verdadera son cualidades que provienen de Dios. No es algo que sí, al azar yo tengo integridad. No, eso viene de Dios y debemos cultivarla a lo largo de nuestras vidas. No es algo tampoco que lo vamos a tener de la noche a la mañana. Nosotros debemos buscar por nuestra propia cuenta ser personas íntegras. Sabemos que venimos de un mundo caído, perverso, malo, no sé cómo usted lo quiera llamar. Pero cuando nosotros estamos en ese mundo, cuando teníamos nuestra vida pasada, nosotros no teníamos nada de integridad. O quizás en unas cosas sí y en unas cosas no. Y como les leí en el significado, en el concepto, íntegro significa completo o entero. No podemos ser íntegros en unas cosas y no ser íntegros en otra cosa, porque no seríamos íntegros. La integridad es el fundamento del carácter. Cuando no tenemos integridad, no vamos a tener un buen carácter formado. Si existe algo en lo que muchos podríamos estar de acuerdo, es que en esta sociedad se caracteriza mucho por estar siempre en mentiras, en infidelidades, en falsedades, ¿verdad que sí? Si nosotros no tenemos integridad, esto no es porque no tenemos un buen carácter. Entonces, ¿cómo usted defiende una creencia
si no tiene un carácter bien formado. Para usted defender algo en lo que cree o que quiere, usted tiene que tener ese carácter. Y recordemos que carácter no es que yo voy a gritar más duro que tú, o yo te voy a decir más grosería de lo que tú me vas a decir, o yo te voy a decir la grosería más fea de la que tú me dices. No, eso no es carácter, sino es mantenernos en lo que somos. La integridad es un valor que muchas personas pueden admirar, pero muy pocas la tienen, porque muy pocas personas están dispuestas a pagar el precio tan alto de ser personas íntegras. No estamos dispuestos muchas veces a pagar el precio porque tiene un alto valor. Por ejemplo, si usted tiene un empleo donde tiene un buen ingreso, pero resulta que ese buen ingreso es debido a algunas trampas, usted va a estar dispuesto, una vez que conozca a Jesús, a dejar ese empleo donde se vive bien por ese ingreso, pero a cuenta de que hace trampitas que no debería, por seguir a Jesús. ¿Usted estaría dispuesto? Eso es un precio muy alto que pagar, porque dejaría comodidades por un sueldo mínimo, que para nadie es un secreto, que no alcanza para nadie, al igual que en otras áreas. Puse ese como ejemplo. Algo en lo que yo estaba confundida y por eso les traje el concepto de integridad, es que integridad no es lo mismo que honestidad. Tendemos muchos a confundirlo, es un sinónimo, pero no es lo mismo. La honestidad nos va a llevar a admitir alguna falta que hemos cometido. Yo vi a Milagros que se estaba besando con un hombre y ella no está casada. Y yo le voy a preguntar, y Milagro quizás me va a decir, sí, pastora, es verdad. Eso es honestidad. Pero la integridad nos va a llevar a no cometer esa falla. ¿Ya vieron la diferencia? La honestidad te va a hacer de verdad decir lo que hiciste, pero la integridad no va a permitir que tú cometas esa falla. Entonces, allí es donde verdaderamente podemos ver si somos íntegros o no. Sabemos que tenemos una carne, ¿verdad?, que constantemente quiere estar en pecado, y nosotros somos lo que la podemos dominar si tenemos un carácter bien formado. Si somos personas íntegras, vamos a tratar a hacer todo nuestro esfuerzo por no cometer esas fallas. Ahí es donde usted va a saber si es verdaderamente íntegro. La primera falta de integridad la podemos ver en Adán y Eva. Ellos, como ya sabemos, todos conocemos la historia de Adán y Eva. Dios le dijo que no comieran del fruto prohibido y ellos desobedecieron. Ahí podemos ver de que ellos fueron honestos. Cuando Dios fue y le preguntó, ellos admitieron que cometieron la falla, pero si fuesen sido íntegros de verdad, no hubiesen comido del árbol. Por la razón que fuera, ellos no hubiesen comido. Muchas veces nosotros mismos no somos íntegros ni con nosotros mismos. ¿Sí me expliqué? Está como un poquito confundida la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces rehusamos a admitir nuestros propios errores. No es que voy a meterme ahora con Gloriani. Gloriani yo sé que es orgullosa y yo constantemente le estoy dando consejos para que ella deje ese orgullo, claro, por supuesto basado en la palabra de Dios, pero ella no admite por ninguna razón de que tiene orgullo o ira o cualquier otra cosa. El alcohol, hay personas que no lo admiten, que tienen problemas con el alcohol. Entonces eso nos hace no ser íntegros con nosotros mismos. Somos íntegros con nosotros mismos cuando de verdad reconocemos la falla que tenemos, nos autoengañamos nosotros mismos. Mucho menos si no somos íntegros con nosotros mismos, ¿verdad? Que muchas veces las faltas que cometemos nos afectan a nosotros mismos, mucho menos vamos a ser íntegros con Dios. Y esto lo podemos ver en cierta manera en nuestras oraciones. ¿Por qué?
Porque muchas veces, díganme si no lo han hecho, ya van a ver. Muchas veces oramos, ¿verdad? Y sabemos que cometimos algo. Hicimos algo malo que sabemos que a Dios no le agrada. Y no sé ustedes, pero ahora que uno conoce a Cristo, antes uno no le paraba si uno sabía algo, si uno hacía algo que sabía que no estaba bien. Pero ahora que uno tiene el Espíritu Santo morando en uno como que te calcome la conciencia de que hiciste algo malo. Entonces muchas veces nosotros vamos a orar y empezamos como a adornarle las oraciones a Dios. No, Dios mío, es que tú sabes que soy humana. Entonces no puedo, mi naturaleza es pecaminosa. Entonces empezamos como a adornársela y, ¿cómo lo diría? A justificarse delante de Dios. Eso no es íntegro. Usted debe reconocer lo que hace, lo que ha hecho mal, pues. Y tratar de enmendar el error, porque como le dije, si usted lo adorna. La palabra es, si usted está siendo honesto diciendo lo que está diciendo, pero si no trabaja para reparar eso o para no volverlo a cometer, no está buscando de ninguna manera ser íntegro por ningún lado. Entonces, empecemos le pregunté al principio si no lo habían hecho. Díganme si no. Antes que le hago lo del pie, como dice el pastor. Creo que a todos en algún momento nos ha pasado eso. Exacto. Cuando no somos íntegros con nosotros mismos, se nos hace mucho más difícil mantener firme nuestras convicciones. Pero debemos tener mucho cuidado en lo que creemos, porque muchas veces las cosas que creemos no son las correctas. Tenemos el ejemplo de Pablo, cuando era Saulo. Él tenía la convicción de que lo que estaban haciendo los cristianos estaba mal y los buscaba para matarlos. Esa era una convicción que él tenía, pero estaba mal. A nosotros también nos puede pasar, podemos tener la convicción en algo, pero puede estar fuera de lo que dice la palabra. Para la humanidad, para los hombres, las acciones son más importantes que lo externo. Si algo luce bien, a nosotros nos parece que está bien, ¿verdad que sí? Y lo validamos. Sin embargo, Dios no ve como vemos nosotros los hombres. Él no ve nuestra apariencia ni nuestro exterior, sino Él ve nuestro corazón. Lo podemos ver en 1 Samuel 16:7. Muchas veces nosotros también en ocasiones decidimos elegir, ¿cómo se lo diría? La verdad, no porque sea lo correcto, sino porque es lo que nos conviene en ese momento. Nuestra motivación para ser íntegros no tiene que ser así. Nosotros debemos decir la verdad, pase lo que pase. La integridad nos demanda que digamos la verdad más allá del costo de los beneficios. Como le di el ejemplo del principio, la integridad nos va a llevar, si de verdad queremos ser íntegros delante de los ojos de Dios, a pagar costos muy altos. Proverbios 11:20 dice: el Señor detesta a los de corazón torcido, pero se deleita en los íntegros, en los que tienen integridad. Si hay personas que por fuera usted puede parecer que son intachables, pero que tienen en su corazón. Nosotros no podemos ser ese tipo de cristianos que en lo exterior sí vivimos diciendo gloria a Dios, aleluya, y vivimos hablándole a la gente de una cosa y nuestro corazón esté podrido, tengamos alguna falta de perdón y no lo queramos reconocer, tengamos ira todavía, falta de dominio propio. Todo eso puede estar en nuestro corazón. Entonces, y eso es lo que Dios ve. Si usted aparentemente da la apariencia de ser un santo y en su corazón dice otra cosa, recuerden que los pecados provienen mayormente de allí. Los pecados no vienen porque si yo hoy me amanecí con ganas de pecar, no. Eso es algo que ya uno viene maquinando en nuestras mentes, lo venimos pensando, no nos damos cuenta y cuando venimos a ver, ¿por qué pasa? Porque es lo que tenemos en nuestro corazón.
Ahora quiero darle algunos requisitos o características a través de la Biblia de cómo vivir en integridad. La integridad requiere reflexión y discernimiento. Las personas que no son reflexivas, que no piensan lo que van a hacer, lo que van a decir, hay personas así, impulsivas, no saben, lo que dicen lo primero que le viene a la cabeza. Y muchas veces esas cosas que a uno le salen de la boca sin pensar, están muy mal. Entonces, estas personas que no son reflexivas, ellas suelen comprometer su integridad por eso mismo, porque no piensan, no reflexionan, no analizan. Nosotros, si tenemos la palabra de Dios en nosotros, si constantemente la leemos, ¿verdad? Nosotros siempre debemos llevar aquello que vayamos a hacer o vayamos a decir, algún plan, cualquier cosa, debemos llevarlo. ¿Qué dirá la Biblia acerca de esto que está aquí? Porque si usted va a la primera, puede salir mal. Ajá. Número 2. La integridad requiere acción. Esto lo podemos ver en la vida de un rey que gobernó en Israel llamado Osías. Lo podemos leer en Segunda de Reyes 23 del 19 al 24. Sabemos que después de que David murió, gobernó Salomón, ¿verdad? A través de Salomón, él se dejó llevar por esas pasiones que no debía, ¿verdad? Y dejó introducir en Israel la idolatría. Dejó que montaran altares, que hubieran brujos, adivinos y toda esa clase de cosas que a Dios no le agradaban. Tiempo después gobierna este rey Osías y él cree fielmente en lo que dice la palabra de Dios. De hecho, en este versículo dice, en este capítulo habla de que él empezó a creer en estas cosas gracias a unos papiros que se habían encontrado de tiempo atrás y que hablaban de Dios, porque por un tiempo no se creía en Dios en Israel. Entonces, este rey creyó en esto, tomó la convicción, tenía la convicción y él no solo se quedó en creer, porque algún otro fuese así, está bien, voy a hacer esto que dice Dios, voy a creer esto que está aquí en estos papiros, pero no hace nada. Este rey no, este rey acabó con todos y cada uno de esos altares que se habían construido en Israel. Él los mandó a derribar, condenó a los brujos, a los hechiceros y todas esas cosas que había en ese tiempo. Él accionó lo que creía. Esto lo convierte en una persona íntegra. El accionar lo que usted cree. La integridad requiere identificación pública. La integridad requiere que nos identifiquemos en público con el estándar que hemos decidido abrazar en nuestro interior sin importar el costo. Nosotros hemos decidido que somos cristianos, ¿verdad que sí? Todos somos cristianos. Y nosotros debemos hacer pública esta fe. Debemos darle a conocer a otras personas que estamos creyendo en esto. Juan el Bautista pagó un precio muy alto hasta con su vida por hacer su fe pública. Él en ningún momento, a pesar de que tuvo muchas amenazas para callarlo, para silenciarlo, para que no hablara más de Jesús, de la venida de Jesús, él igualito no le importó. Él siguió haciendo lo correcto, lo que tenía que hacer. Y esto le costó la vida. Lo podemos leer en Mateo 14, del 3 al 11. ¿Fue un costo? No fue un costo muy alto. Pero él íntegro en lo que tenía que hacer, sabiendo, convencido de lo que tenía que hacer, a él no le importó y él sabía lo que le esperaba. Ok, entonces Mateo 14, del 3 al 11. Habla sobre el rey Herodes, que era el que gobernaba en aquel tiempo. Herodes había prendido a Juan, lo había atacado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan decía, le venía hablando de lo que decía la palabra, pues. Entonces un día él lo apresaron, como ya le venían las amenazas, él lo apresaron, lo tenían ahí en la cárcel, y esta mujer Herodías,
Ella quería que el rey, que era la esposa de este rey, quería que lo mataran. Él ya no quería dejarlo vivo, pero ya no tenía la suficiente autoridad para condenarlo, sino el rey. Estaban en el cumpleaños de este rey y vino a danzar para él como regalo de cumpleaños su hija. Él le prometió a su hija de que si le agradaba lo que hacía, le iba a dar lo que él quisiera. Pues el rey quedó agradado de lo que hizo la hija de esta mujer. Y tenía que cumplir su palabra. El afligido no quería hacer esto, pero porque también le tenía miedo al pueblo. Sabía que Juan el Bautista movía una cantidad de gente. Pero como él ya tenía que cumplir lo que le había dicho a esta mujer, ¿qué hizo? Le entregó en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo era el punto? La integridad requiere de una identificación pública. Esto le pasó a Juan el Bautista por hacer su fe pública. Sabemos, la Biblia dice, ¿verdad?, de que en algún momento los cristianos van a ser perseguidos para matarlos. Pasó antes y va a pasar, está escrito. Va a pasar, es inevitable. Cuando vengan y le pongan una pistola en la cabeza y niega a Jesús, ¿qué va a hacer usted? Ahí va a demostrar si es realmente íntegro o no. O a su hijo. Si no niegas a Jesús, voy a matar a tu hijo. ¿Qué va a hacer usted? Está difícil la cosa. La integridad requiere valor. En el Antiguo Testamento, en específico en el libro de Daniel, encontramos el ejemplo de 3 hombres que en el momento de la prueba tuvieron el valor para mantener firmes sus convicciones y no se dejaron amedrentar por el peligro que iban a enfrentar. Estos hombres, como bien lo sabemos, todos los jóvenes, ¿quiénes eran? Sadrac, Mesach y Abednego. En aquel tiempo estaba un rey, Nabucodonosor, que levantó una gran estatua de oro y resulta que a la hora que tocaran una bendita trompeta, todo el mundo tenía que postrarse a adorar la estatua de él. Lo iban a idolatrar a él. Estos 3 hombres, estos 3 jóvenes, con su convicción bien firme en lo que ellos creían, pues no se postraron en ningún momento. Llegó a los oídos de este rey y los condenó a echarnos al horno de fuego. En Daniel 3, 17, 18 podemos ver lo que ellos dijeron cuando el rey los condenó a entrar en ese horno de fuego. Dice: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¿Tenían o no tenían valor estos hombres? ¿Cuánto quieren ese valor? No debe ser fácil. Ver el horno ahí y que usted todavía no quiera negar la cosa, viendo el horno. Se requiere de mucho valor. Muchas veces nosotros necesitamos ese valor para dejar nuestra vieja naturaleza, cosas de que sabemos que no le agradan a Dios. Requerimos de mucho valor. Por ejemplo, si usted tiene problemas con la fornicación, le gusta tener hombres o mujeres en todas partes, usted tiene que tener valor y tomar la decisión de querer dejar eso. Si no tiene valor, no lo va a hacer. Entonces, esto es integridad en la vida real. Reflexionar, accionar, identificar y tener valor. Si la iglesia de hoy tuviera estas características, otra sería la realidad de la sociedad. Porque no nos importara ir a algún ministerio y decir lo que están haciendo mal. Tener el valor y enfrentar a los cuerpos policiales, que sabemos que ahorita no hacen nada bien, por así decirlo. Uno ahorita tiene que tenerle más miedo a la policía que a los malandros. Se requiere valor, ¿verdad?, para tú enfrentar a una persona de esa por lo que tú crees. A través ahora de la vida de José, quiero mostrarles cómo nosotros podemos mantener la integridad, porque es algo que tenemos que trabajar día a día. Fácil no es. Pero como les dije, Dios va a ver nuestro corazón. Usted puede ser que el día de hoy cometió una falla, pero Dios va a ver si en su corazón realmente usted quería cometer esa falla o si fue
que no pudo mantenerla. Mantener la integridad requiere dominio propio. Sabemos, todos conocemos la historia de José de Egipto, ¿verdad? Sabemos todas las tragedias que él pasó. Él, a través de los sueños, Dios le mostró que él iba a ser grande, ¿verdad? Que sus hermanos se iban a postrar delante de él. A consecuencia de esto, por la envidia de sus hermanos, lo vendieron, intentaron matarlo, lo vendieron a los esclavos, estuvo preso en Egipto, estuvo como esclavo. Fue llevado ante el rey para que le dedujeran unos sueños y después, más adelante, él era el segundo al mando en Egipto. Imagínese usted, el que venía después del rey y había pasado por todas esas adversidades. Entonces, mantener la integridad requiere dominio propio. Sabemos también que José estuvo constantemente perseguido, acosado por la esposa del rey en ese momento, que era Potifar. La mujer quería estar con él a como diera lugar y constantemente lo acosaba. Entonces, en el versículo 8, de donde está la historia de José, nos damos cuenta de que José no accedió en ningún momento a lo que estaba haciendo la mujer de Potifar. Esto requiere dominio propio y firmeza de su parte, porque él pudo haber cedido, o justificarse diciendo, bueno, es la esposa del rey, yo tengo que obedecerla, me voy a ir con ella. Pero no, él mantuvo su dominio propio. Mantener la integridad requiere responsabilidad. José rechazó, como le dije, la invitación que le hacía constantemente la esposa de este hombre, porque sabía la gran responsabilidad que su amo, Potifar, había depositado en él. Como le dije, él llegó a ser el segundo al mando en Egipto. El sentido del deber nos va a llevar a nosotros a hacer lo correcto, de responsabilidad. Si usted tiene una responsabilidad en algo, el tener la convicción de que tiene esa responsabilidad no lo va a llevar a cometer alguna falla. Aquí estamos todos comprometidos a hacer lo que dice la Biblia. Si usted realmente está comprometido, usted va a hacer realmente lo que dice la Biblia. Mantener la integridad requiere temor de Dios. José estaba al mando, como ya le dije, en ausencia de su autoridad, que era Potifar. Sin embargo, no fue solo su sentido de responsabilidad para con Potifar lo que lo mantuvo firme ante la prueba, sino que José sabía que había un Dios al que él siempre quería honrar. ¿Y cómo lo debía honrar? Con todo. Con todo. ¿Cómo dice el versículo 9? ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra mi Dios? Él sabía principalmente de que no iba a pecar únicamente contra Potifar, sino principalmente contra Dios. Dios es quien nos va a ayudar a mantenernos firmes ante la tentación. En José fue esta tentación, pero en nuestras vidas puede ser cualquier tipo de tentación. Mantener la integridad requiere huir de la tentación. Muchas veces pecamos porque no sabemos reconocer cuál es nuestra debilidad y salir corriendo cuando vemos que la prueba se nos acerca. Si usted sabe, por ejemplo, ya la tenía, tengo que decirla. Si usted sabe, ¿verdad?, que tiene problema con el alcohol y cada vez que pasa por el frente de una licorería, usted no se va a saber aguantar y se va a quedar ahí bebiendo, ¿usted qué tiene que hacer? Correr, no pasar por ahí. ¿Cómo lo hizo José? José constantemente, cuando esta mujer lo acosaba, ¿qué hacía? Corría. Así fue que fue acusado por la esposa de Potifar. Ella misma lo acusó. Él, en una de esas que salió corriendo de ella, le quedó la ropa en la mano. Entonces, cuando nosotros debemos saber identificar cuáles son nuestras debilidades y cuando ya las tengamos identificadas, evitarlas a toda costa, salir corriendo. El salir corriendo no es una muestra de debilidad, sino de valor, fortaleza y carácter, sobre todo. Por último, mantener la integridad requiere pagar un precio, como ya lo hemos venido diciendo, como se lo he venido diciendo a lo largo de la prédica. En el caso de José, el precio que él tuvo que pagar fue la cárcel injustificada, porque él en ningún momento estuvo con la esposa de Potifar. Él siempre corrió, él siempre huyó
pero la mujer lo acosó. Eso lo podemos ver en Génesis 39, del 19 al 20. No siempre nosotros sabemos cuál será el costo que nosotros vamos a pagar por mantener nuestra integridad. Pero si queremos vivir en una vida de integridad, tenemos que reconocer que habrá un precio en cualquier momento a pagar y que debemos estar dispuestos a pagarlo sin importar cuál sea el precio. Usted el día de hoy, un versículo en la Biblia dice de que nosotros debemos estar dispuestos a sufrir como sufrió Jesús. Usted sabe la magnitud de sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz, ¿verdad que sí? Lo hemos visto 500 veces en la pasión de Cristo. Y verlo no nos va a llevar ni siquiera a sentir un poquitico de lo que Él sintió. Entonces, cuando le venga o cuando vea cuál es el costo en su vida para mantener la integridad, usted piense en esto. Debemos estar dispuestos a sufrir como sufrió Jesús. Una de las razones que nos llevan a violentar, por así decirlo, nuestra integridad es la avaricia. Como le puse el ejemplo al principio de si tiene el buen empleo. Si usted es avaricioso, usted no va a ser íntegro y no va a dejar de hacer lo malo por hacer lo correcto. Otra de las cosas que nos llevan a violentar nuestra integridad es la presión de cumplir con ciertos estándares o expectativas, a tener apariencias en frente de los demás. La presión de que, por ejemplo, voy a poner ejemplo a los jóvenes, pero a nosotros los adultos también nos pasa, pero siento que esa presión le viene más a los jóvenes, de que qué van a decir mis amigos porque soy cristiano, porque voy a la iglesia, porque me ven por ahí repartiendo papelitos en la calle evangelizando, porque me ven haciendo una obra de teatro. Entonces la presión muchas veces nos va a desviar de mantener nuestra vida íntegra. A nosotros los adultos también nos pasa que van a decir mis familiares, que van a decir mis compañeros de trabajo, porque yo llevo una palabra de Dios, porque yo le di un versículo cada día. ¿Qué van a pensar ellos? Esto es una manera de presión que nos puede hacer desviarnos de la integridad. El poder de poder es otro motivo. Usted tiene poder, entonces quiere más poder. Y por querer alcanzar ese poder, va a hacer cosas indebidas. La gente que está en altos mandos de poder, ¿verdad? No todos han llegado ahí por la manera correcta, por el camino correcto. El orgullo. ¿Cuántos son orgullosos? Ay, tan buenos, son honestos, ¿viste? Son íntegros por esa parte. Qué bueno. El orgullo muchas veces nos va a hacer perder nuestra integridad o desviarnos de ella. Porque no es lo del principio, este orgullo no nos va a dejar reconocer en que estamos fallando, nuestras debilidades. Y así nos podemos empezar a trabajar para arreglar estas fallas. Estas son algunas cosas, entre otras, que nos pueden hacer perder nuestra integridad. La falta de integridad tiene consecuencias a nivel personal y nacional. Como lo decía al principio el pastor en lo que estaba hablando de la familia feliz, no mantener la integridad, no hacer lo que decimos, a lo que se le dice a otra persona que debe hacer, eso nos afecta personalmente, porque después ¿quién va a creer en usted? Nadie va a creer en usted después. Y también a nivel nacional. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con el gobierno. Ellos no han sido íntegros y eso ha afectado a todo el país. Cuando no hay integridad, lo que creemos pierde todo su valor. Si usted no es una persona íntegra, lo que usted vaya diciendo por ahí por la vida, no tome, no fume, no digas mentira, no digas grosería, eso va a perder el valor. La gente no le va a creer en ningún momento. Hoy en día hay una gran pérdida de credibilidad entre los cristianos precisamente porque no han demostrado con sus acciones lo que ellos profesan con sus palabras. Por eso es que lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos debe ir todo uno con lo otro. Y esto, el mantenernos en integridad, en hacer lo que decimos, accionamos, dar un buen testimonio, esto nos hace personas sabias. Por eso es que la sabiduría va de la mano principalmente de la integridad.
Si usted no es una persona íntegra, si usted constantemente no está haciendo lo correcto, sabiendo qué es lo que tiene que hacer, usted no está siendo una persona sabia. Usted se puede creer el más sabio de todos, pero si su corazón está mal, si no hace lo que le está aconsejando a otras personas que haga, no tiene nada de integridad y por lo tanto nadita de sabiduría. Nuestra vida podríamos decir que es como un pastel, una torta. Los pasteles los dividimos, ¿verdad? Nuestra vida está dividida en varias áreas. Está nuestra vida personal, está nuestra vida laboral, con los hijos, con los demás familiares. Nuestra vida se divide en varias partes. Nosotros no podemos ser íntegros en unas cosas y en otras no. Eso estaría muy mal. Le voy a dar algunos sinónimos de lo que es la integridad, donde nos podemos dar cuenta de que realmente no somos íntegros. No vamos a llegar. Ser íntegro es como ser perfectos. Y sabemos de que nosotros no vamos a ser perfectos. Lo único perfecto fue Jesús, ¿verdad que sí? Pero como les dije, Dios va a ver es nuestro corazón y nuestras intenciones en querer ser íntegros y en hacer siempre lo correcto. Algunos sinónimos son honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. Estos son algunos sinónimos que podemos suplantar por identidad. En la puntualidad estamos mal. Si nosotros nos comprometemos a que vamos a llegar a una hora, a un lugar, y no lo hacemos, no somos íntegros. ¿Qué les parece? Esto me dejó loca. De verdad. Y tenemos una falla enorme por esa parte aquí dentro de la iglesia, porque el servicio empieza a las 8, entonces llegamos a las 8:30, a las 8:15. Hasta las 8:10 ya usted no está haciendo íntegro, porque usted tiene que estar ahí antes de las 8, antes de las 6. Usted principalmente tiene una cita aquí, es con Dios, no con los pastores, ni con nosotras que somos las pastoras del ministerio. Entonces, saquen la cuenta por ahí y vaya viendo dónde está su nivel de integridad. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué tal? Si usted es íntegro, va a dar buen testimonio a sus hijos, y sus hijos ¿qué van a hacer? Van a tener la bendición también de llevar una vida íntegra. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores de perversidad de ellos. Si usted se mantiene en integridad, Dios siempre va a estar ahí, encaminándolo por donde usted debe ir, protegiéndolo muchas veces de que no cometa algún error, de que no vaya a caer en alguna mala decisión. Pero si usted no lleva una vida íntegra, Dios no lo va a respaldar lo suficiente para hacerlo, para evitar que caiga en esas cosas. Esto lo podemos ver en la vida de... Lo leí, déjenme ver si me recuerdo. Abraham, recordemos de que era medio mentiroso en su vieja vida, ¿verdad? Y él una vez ante un rey que llegó a una ciudad, o era un gobernador, un rey, no lo tengo bien claro. ¿Cómo? En Egipto. Él llegó y para poder entrar él dijo que Sara era su esposa, su hermana. Y como consecuencia de esto, este gobernador de Egipto, o rey, no sé cómo lo llamaban en ese tiempo, el faraón, él que iba a tomar a Sara, porque él dijo que era su hermana, pero resulta que este hombre era temeroso de Dios, en cierta manera, y Dios lo protegió para que no cometiera este pecado, porque para su creencia, para lo que él sabía, pues él no iba a cometer ningún pecado porque él era su hermana, fue lo que dijo él. Pero de alguna manera Dios le reveló a él para guardarlo de que no cometiera ese pecado, sin él saber de que no era su hermana, sino que era su esposa. Así como Dios respaldó a este faraón para que no cometiera esa falla sin saber, también nos puede respaldar a nosotros
si llevamos una vida íntegra, porque esto fue lo que pasó con este faraón, que él llevaba una vida íntegra y por eso Dios lo respaldó. Espero que así como me dio palo a mí, les haya dado palo a ustedes y lo haga reflexionar en cuanto a esta palabra de la integridad, porque es que si nos ponemos a pensar, y leí muchísimas otras cosas acerca de la integridad y yo, wow, no vamos a llegar a ser íntegros. No, fácilmente tenemos que esforzarnos demasiado y pagar costos muy altos para mantener esta integridad. No perfecta, pero podemos llevarla ahí y mantenerla así. Hacemos lo que dice la Biblia. Es la única manera. Si usted realmente teme a Dios como debe temerle. Y no es un miedo de que, ay, qué miedo, Dios va a acabar conmigo, me va a castigar. No, sino el temor de Dios que habla la Biblia es de respeto, de obediencia, de sumisión a lo que dice la palabra de Dios. Clarito lo del temor de Dios. Entonces, a partir del día de hoy, trabajemos aún más, porque muchas veces ya creemos que si vengo a la iglesia, voy al discipulado, me porto bien, ya tengo una vida íntegra. No, eso va mucho más allá de la integridad, más que todo a nivel personal y a solitas con Dios, porque usted puede venir aquí a aparentar que tiene una vida intachable, pero nosotros realmente no sabemos qué es lo que usted hace en la intimidad. Entonces empecemos a trabajar para llevar una vida íntegra como realmente Dios lo quiere. Les invito a que ahí donde están pueden estar cerrando sus ojos para orar. Padre, te damos las gracias, mi Señor, por este tiempo.